Hola, me llamo Ivana Sastre y hoy les voy a hablar acerca de un tema que todos conocemos, pero creo que no tomamos tanto en cuenta o hacemos caso omiso. Y pues bueno, quiero introducir el tema con esta pregunta. ¿Alguna vez han estado en alguna situación en la que sin necesidad de palabras hayan entendido todo? Ya sea con una persona, con un amigo, con un hermano, con un familiar o con una pareja, con quien sea. Y bueno, una vez que hayan pensado la respuesta, quiero hablarles del silencio y no del silencio, el silencio, sino del silencio como herramienta de comunicación, ya que el silencio también comunica y tiene más peso y más significado de lo que creemos. Así que voy a empezar con unas estadísticas del profesor Albert Mehrabian, en el que habla sobre que el 7% corresponde solo a la comunicación verbal, o sea, las palabras, mientras que el 38% corresponde al tono de voz y el 55% corresponde a la comunicación no verbal, o sea, el lenguaje corporal, la apariencia, la forma de utilizar el espacio y claro, el silencio. Y pues bueno, por muchos años yo creí que el comunicarse correctamente era saber hablar, elegir las palabras correctas, hablar de forma clara y asertiva. Y aunque en parte es verdad, con el tiempo me di cuenta que muchas de las cosas importantes que decimos no pasan por la boca, sino por los ojos, por la mirada, por el silencio. Entonces, yo sé que es difícil entenderlo y abrazarlo, porque el silencio suele incomodarnos, como por ejemplo cuando vas en el elevador y todos tienen la necesidad de rápidamente voltear a sus teléfonos, o siempre hay alguien que se ríe, o las personas conversan entre sí, los que se conocen, para generar ruido en el elevador y que no haya esa incomodidad. Y el problema es que siempre queremos llenar el silencio rápido, con risas, con palabras o con teléfonos, como si estar callados estuviera mal. Pero, ¿y si el silencio no fuera vacío, sino que en realidad estuviera lleno de significado? Por ejemplo, pensemos en una discusión. Muchas veces lo que duele no es lo que se dice, sino lo que no se dice. Un mensaje que nunca llegó, una respuesta incompleta. Y por ejemplo, en la materia de comunicación interpersonal, que es la que llevo con el profesor Julen, aprendimos que no todo mensaje es verbal, sino que también comunicamos con el cuerpo, con los gestos, con el tono y claro, con el silencio. Así que creo que el problema es que casi nunca nos enseñan a escuchar este silencio, a abrazar este silencio. Y un claro ejemplo yo creo que es en los trabajos en equipo. Por ejemplo, el silencio suele tomarse como que la persona no quiere participar o no está interesada o simplemente pasa de ello, pero a veces simplemente es que la persona está nerviosa o se siente o siente inseguridad, miedo a ser juzgado, miedo a equivocarse. Y aunque suene contradictorio, ese silencio para esa persona se percibe como no sentirse escuchado. Porque yo también he guardado silencio muchas veces por miedo a quedar en ridículo, por no saber decir las cosas o por sentir que mis emociones eran incomprendidas o eran demasiado o puedan incomodar a alguien. Y ese silencio, lejos de protegerme, porque eso creía yo que me protegía, terminó alejándome, pero ahora que lo entiendo, lo abrazo, lo valoro aún más y entiendo que a veces es necesario para entender más allá de las palabras. Y ahora lo veo como un factor positivo porque deja espacio a la reflexión, así que la próxima vez que quieran llenar el silencio, piensen, ¿en serio es necesario hacerlo? ¿O simplemente tengo que dejar
que el silencio acomode las cosas y que de ellos salgan cosas mejores, porque incluso a veces con la mirada, como diría el dicho, a veces la mirada dice más que 1000 palabras, y para las personas que tienen miedo a hablar y que ese silencio más que ser bueno es malo, cuando tengan miedo a ser juzgados o no quieran llenar ese silencio por miedo, simplemente respiren y vuelvan a intentarlo. No va a ser fácil, pero tienen que topar con pared para que puedan resolver ese miedo. Y la única forma de resolver el miedo a hablar en público, o la única forma de ir hacia ese silencio, es tal cual hablando. Así que, pues sí, ese es mi consejo para las personas que le tienen miedo al silencio de manera que no quieren hablar, y para las personas que le tienen miedo al silencio, que no quieren que exista, déjenlo ser. No es necesario llenarlo. Solo dejen que el silencio haga lo suyo y forme lo que se tenga que formar. Gracias.